Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Gabriel y en este caso vamos a resolver el final de análisis matemático 1, el examen final tomado el 16 de julio del 2025 en la UTN Regional de Buenos Aires. Así como venimos resolviendo, ya resolvimos el punto 1, ahora vamos a resolver el punto 2, ¿sí? Si te perdiste la resolución del punto 1, te dejo aquí abajo en la descripción la playlist donde estoy poniendo todas las resoluciones todas juntas. Así que vamos a la pizarra, vamos a pasar a resolver el punto número 2. Bien, en este caso el ejercicio nos está pidiendo eh, algo que está relacionado con física 1. ¿Sí? Es un problema donde nos dan la velocidad medida en metros por segundo de un móvil que se desplaza en forma rectilínea, o sea, a lo largo de una línea recta, durante 5 segundos. Y nos dan la fórmula de la velocidad. Bien, acá hacemos un paréntesis previamente porque tendríamos que tener en claro ciertas relaciones que existen entre la posición, velocidad y aceleración de una partícula, sobre todo cuando está relacionado justamente con física 1. Tengan en cuenta que cuando hablamos de la posición de una partícula, generalmente usamos la posición y la expresamos en términos de x de t, o sea, como una función del tiempo. Luego tenemos la velocidad, que la expresamos como v de t. Y finalmente tenemos la aceleración, que la señalamos como a de t, o sea, como una función en términos del tiempo. Bueno, la clave acá, para entender cómo vamos a resolver este problema, es la siguiente. Sabemos justamente que si a la posición le calculamos su derivada, o sea, esto es, derivamos la posición respecto del tiempo, nos va a dar la velocidad. ¿Sí? Generalmente la derivada se puede señalar con x', a veces también se puede señalar con un puntito encima, o se puede usar justamente la notación de diferenciales tal cual como está señalada acá. ¿Sí? O sea, acá justamente nos están diciendo, nos dan como dato, que la velocidad en términos del tiempo se puede expresar como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Sí? Y a su vez, también podemos saber que si a la derivada le calculamos a la velocidad le calculamos su derivada, la derivada de la velocidad nos va a dar la aceleración. Eso también lo están señalando justamente acá, porque justamente nos dicen que la aceleración en términos del tiempo es igual a la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Bueno, ahora la cuestión es, si yo tengo la aceleración, ¿cómo averiguo la velocidad? Bueno, simplemente lo que tengo que hacer es calculo la integral de la función aceleración respecto del tiempo, o sea, respecto del diferencial de t, y me va a dar la fórmula de velocidad. Y asimismo, si yo tengo la velocidad y calculo la integral de la velocidad respecto del tiempo, diferencial de t, me va a dar la posición. Entonces, teniendo en claro esto, es como vamos a resolver este problema, ¿sí? Dado que en el problema nos dieron la velocidad y nos piden que encontremos la función que describe justamente cómo varía la posición en función del tiempo. O sea, nos están pidiendo la x de t, ¿sí? De esta partícula que se mueve, dice, en forma rectilínea, o sea, no es una partícula que se mueve en dos dimensiones o se mueve en una circunferencia, sino que se mueve en una línea recta. Por eso justamente las funciones o las fórmulas son funciones de una variable y nos dan como resultado una variable, no son vectores, ¿sí? Entonces vamos a calcular la integral de la velocidad para poder averiguar la posición, la función de posición. Pero para eso vamos a tener que tener algún dato adicional, lo que se llama justamente condiciones de frontera o condición inicial, y justamente acá nos están señalando que inicialmente, esto es cuando el tiempo vale 0, la partícula se encuentra en la posición 0. O sea, traducido, me están diciendo que x de 0 es igual a 0. Con esa información, entonces vamos a resolver el problema. Entonces, la posición en términos del tiempo va a ser igual a la integral de la velocidad respecto del tiempo diferencial de t, o sea, la integral de t menos e a la menos 3t diferencial de t. Entonces, calculamos la integral. Fíjense en que el primer término es fácilmente, se puede resolver porque es una integral inmediata, pero el segundo casi es inmediata, así que el segundo habría que hacer un pequeño cálculo auxiliar, vamos a hacerlo por acá, donde queremos calcular la integral de e a la menos 3t diferencial de t, y para ello vamos a usar una pequeña sustitución donde vamos a plantear que w sea menos 3t. Entonces me va a quedar la integral de e a la a la w,
Y justamente de ahí podemos calcular el diferencial de t, mejor dicho, el diferencial de w, y el diferencial de w sería la derivada de esto, que es menos 3 por el diferencial de t, o sea que sería diferencial de w sobre menos 3. Bien, sacando el menos 3 para afuera, me quedaría menos un tercio, y la integral de e a la w sería e a la w más una constante de integración. Entonces, teniendo presente eso, bueno, calculamos la integral, y la integral nos quedaría t al cuadrado sobre 2 menos, cuidado ahí el menos de acá, porque ahí aparece menos un tercio, así que sería menos un tercio de e a la w, recuerden que w era menos 3t, o sea, e a la menos 3t, más una constante de integración. Bien, acomodamos un poco, y entonces nos queda que x de t es igual a un medio de t al cuadrado más un tercio de e a la menos 3t más la constante c. Y la constante c la vamos a averiguar con esta condición inicial que nos dicen que cuando evaluamos la función en cero nos da 0. Entonces evaluamos en 0 un medio de 0 al cuadrado más un tercio de e a la menos 3 por 0 más c. Esto tiene que ser igual a 0. Bien, y si hacemos cuentas, como esto vale 0, e a la 0 nos da 1, despejamos, nos queda que la constante c es menos un tercio. Y así obtuvimos la función de posición, que sería que x de t es igual a un medio de t al cuadrado más un tercio de e a la menos 3t más la constante que recién acabamos de averiguar, que es menos un tercio. Entonces con eso respondimos la primera pregunta, que era averiguar la función de posición en términos del tiempo. La primera parte de la pregunta. Ahora, en la segunda parte de la pregunta, digamos del punto A, hay una pregunta que hace, o sea, una consideración, que dice calcular la distancia recorrida en los primeros 3 segundos. Bien, a mí me gustaría, si alguien estuvo en ese examen final, que me comparta justamente en los comentarios, porque a mí me parece que es probable que lo hayan cambiado, ¿sí? Que hayan cambiado la consigna, y que en realidad en vez de pedir la distancia hayan pedido el desplazamiento, ¿sí? ¿Por qué lo aclaro? ¿Sí? O sea, para mí el ejercicio seguramente pedía el desplazamiento en los 3 primeros segundos y no la distancia recorrida. ¿Por qué lo digo? Porque en realidad, si uno hace el análisis correctamente de la partícula, de cómo se mueve, ¿sí? Esto después, si quieren, se los pongo al final de los videos, al final de la resolución de este examen, como un bonus, como un agregado más, ¿sí? Les dejo igual acá abajo la descripción para que puedan acceder directamente a él. El movimiento de la partícula, ¿sí? Se puede analizar, y van a ver que la partícula arranca de cero, pero se mueve inicialmente hacia la izquierda, se frena, se detiene en algún momento y se comienza a mover hacia la derecha, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a ver, corregir, ahí está. Entonces, la distancia recorrida no va a coincidir con el desplazamiento. Entonces uno podría decir, bueno, entonces hay que calcular en qué momento se detiene. Bueno, ahí está el problema. No es tan fácil calcular el momento donde se detiene, teniendo en cuenta que para averiguar en qué momento se detiene habría que averiguar en qué momento la velocidad vale cero. O sea, esto significaría que habría que buscar en qué momento esto es igual a cero. Bueno, no se puede resolver manualmente eso, sino que se puede deducir, se puede tantear más o menos cuánto vale. Por eso, para mí, yo considero que lo que habrán querido preguntar, quizás lo cambiaron en el examen, es el desplazamiento y no la distancia recorrida. Porque si tuviera que calcular la distancia recorrida, tal cual como dije recién, habría que calcular este movimiento que hace a la izquierda y después hace hacia la derecha, y que, insisto, no va a coincidir con la distancia recorrida con el desplazamiento. El desplazamiento es simplemente calcular la diferencia de la posición final, o sea, la posición a los 3 segundos, menos la posición inicial, que la posición inicial valía 0. ¿Sí? Que sería más fácil de calcular, porque lo único que tengo que hacer para calcular ese desplazamiento, repito, no la distancia recorrida, sería simplemente evaluar la función en 3. Entonces, evalúo la función de posición en 3, hago las cuentas, me queda un medio de 3 al cuadrado más un tercio de e a la menos 3 por 3 menos un tercio. Nada, esto lo puedo meter en la calculadora y puedo resolver más o menos cuánto vale, lo podemos aproximar, sería 0,5, ¿no? Por 9 más un tercio por e
elevado a la menos 9, que eso prácticamente es un número un pequeño, prácticamente casi cero, menos todo esto, menos un tercio. Y esto me da aproximadamente 4,167. 4,167 metros, que sería, repito, no la distancia recorrida, sino que sería el desplazamiento, ¿sí? Para mí, insisto, yo creo que habrán querido preguntar esto, no creo que hayan querido preguntar la distancia recorrida. Pero bueno, si no, coméntenlo, agreguen en los comentarios. Y si no, les voy a dejar un adicional de lo que yo considero cómo es el movimiento y cómo es el problema realmente si preguntaran por la distancia recorrida, que no sería una forma, una resolución fácil. Se puede hacer, pero no es tan simple hacer ese cálculo. Bien, bueno, nada, vamos a continuar con la segunda parte. La segunda parte del problema me dice indicar en qué tramos del recorrido su aceleración disminuye. O sea que, como dijimos recién, si tenemos la velocidad, entonces podemos calcular la derivada, y la derivada de la velocidad nos da la posición. Entonces, como la velocidad era t menos e a la menos 3t, entonces calculamos su derivada. Entonces la derivada va a ser la aceleración de la partícula, y esto nos va a quedar 1 menos e a la menos 3t, por regla de la cadena sería por menos 3, o sea que la fórmula de la aceleración nos queda 1 más 3 por e a la menos 3t. Entonces, como el ejercicio nos está preguntando que averigüemos en qué intervalo de tiempo, ¿sí?, en qué tramos del recorrido la aceleración disminuye, nos están preguntando en qué momento la aceleración empieza a disminuir, y eso se podría analizar si yo considero a esta función buscar en qué momento justamente su derivada, o sea la derivada de la aceleración, me da negativa. Entonces, como si fuera una función, voy a buscar en qué momento decrece la función. Entonces le calculo la derivada, que es otro concepto de física, pero bueno, no los quiero aturdir demasiado. Después, si quieren, lo pongo ahí abajo en los comentarios. La derivada de la aceleración me da otra, otra magnitud física, ¿sí? Pero bueno, derivo el 1, la derivada de 3 por la exponencial de 3 queda, la derivada de la exponencial me queda e a la menos 3t, por regla de cadena sería por menos 3, y entonces nos quedaría menos 9 por e a la menos 3t, que sería la función derivada de la aceleración. Y vemos que, dado que la exponencial siempre es positiva, entonces vemos que la derivada de la aceleración es negativa, por lo tanto podemos concluir que la función aceleración está disminuyendo, va decreciendo en todos sus valores de intervalo. Y recuerden que el intervalo donde la función estaba definida iba de, digamos, de 0 a 5, porque dijo durante los 5 primeros segundos, durante 5 segundos. Entonces podríamos decir que la función, o la aceleración, mejor dicho, la aceleración disminuye en el rango de valores desde los 0 hasta los 5 segundos. ¿Sí? Esa sería la respuesta. También podríamos haber, sin necesidad de sacar derivada, podríamos haber analizado la gráfica, pero para eso tendrían que acordarse cómo es el comportamiento de una función exponencial, ¿sí? Pero si se acuerdan quizás del ingreso, podríamos graficar rápidamente y ver que justamente esta función, que es una función exponencial que tiene un exponente negativo, y en la exponencial, cuando el exponente negativo, la función va decreciendo, ¿sí? Y además vemos que el 1 sería una asíntota horizontal, podríamos ver que la gráfica va teniendo este comportamiento. Fíjense en que cuando t vale 0, esto vale 4, ¿sí? Porque justamente e a la 0 me queda 1, por 3 me quedaría 3, entonces 1 más 3 me quedaría 4, 4 metros sobre segundo al cuadrado sería la aceleración que va tomando la función, pero a partir de ahí, con una tabla de valores, se puede ir viendo que también que va decreciendo la función hasta los 5 segundos, que es hasta donde me dicen que analice en este problema. Y la función, si yo pudiera analizarla de manera completa, vería que la función va decreciendo, ¿sí? Y se va aproximando a medida que va transcurriendo el tiempo cada vez más cercano a el 1. Así que bueno, hasta aquí llegó la resolución de este punto. Los voy a ver en un próximo video, ¿sí? Si les gustó y les sirve la resolución, me encantaría que dejen un like y que se puedan suscribir para que puedan justamente recibir la notificación cuando subo nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video. Gracias.